¿Las qué? Ay, que se me fue el nombre de cómo se llaman las. Las matrices. Ajá, ¿Matrices? creo que son más las matrices de M y N y por eso me quedó mal, creo. No sé. Ok, ajá, de hecho era terminar, ¿no? De hacer las matrices M y N y comprobarlo. Alguien sí terminó y sí lo hizo compañero de Bas no le salió, pero hizo la simulación también. O ya no la hizo. Es que me clavé tanto en esto que ya no hice la simulación, pero ahorita en corto se hace. Ok, porque también es necesario, ¿no? Queremos comprobar que tenemos el resultado correcto. Bueno, la simulación ese sí nos va a dar el resultado, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a terminar este ejercicio para hacer las matrices M y N que menciona su compañero. ¿Alguien sí tiene el ejercicio completo? Profe, yo también lo hice, pero bueno, me salió un resultado raro en la ecuación, en la relación de rama. Nada más tengo que revisarlo, pero lo demás sí me salió. Ok, ¿y sí lo comprobó en la simulación con el Spice? Ah, no, también me faltó. No, tampoco, ok. Recuerden que para Profe, comprobar que estamos bien. Sí, dime. bueno, yo sí lo hice, pero el único problema que tenía era que me salía un signo negativo en uno. Porque nos pedía ver el valor del voltaje en el nodo E3 y en el LTSpice me daba 1.25, pero en la simulación en MATLAB me da menos 1.25. Ok, ¿cuál es el detalle de ahí? Ya habíamos comentado que era parte de interpretación, ¿no? ¿De qué circuito estamos hablando? ¿De que estás mostrando? Compañera, ¿es este circuito el que simuló? No, estamos hablando del de ahorita, el de la tarea, ¿no? Del tablero. Ah, ok. Bueno, sí, sí, ¿no? Bueno, vamos a checarlo, el de la tarea entonces, rápido. Vamos a ver qué es lo que teníamos. Y para eso, pues puedo compartir acá directamente. Pues puedo copiarlo y ya puedo rayar encima también. Mejor. Vamos a copiar acá. Copiar. Entonces, lo llevo para acá. Ok, sí, para que no haya confusión, vamos con el que estaba del ejercicio de Blackboard. Y ahorita terminamos el ejercicio que teníamos la sesión pasada. No me aparece la opción de pegar. Ah, caray. Ok, este es el de tarea de Blackboard, la actividad de evaluar el tableo. Y menciona, utilice el esquema que se trabajó anteriormente para formular el tableo. Después de formularlo, calcule el valor de E3, tomando en cuenta un alfa de 1 ampere, R2 2 ohms, R3 3 ohms, R4 4, R5 5 ohms. El resultado debe compararse con la simulación IntelliSpice. Se evalúa el proceso analítico y la simulación. Ok, compañera menciona que el voltaje que le da en el nodo E3 le dio un valor negativo. Entonces, ¿no? Si a mí me da un valor negativo, yo acá, ¿dónde está el branch para ese voltaje? Sería R5, que está en función de esta rama, la rama B5. Entonces, en esta rama B5, yo dije que el voltaje estaba acá, positivo y negativo, y la corriente está fluyendo en esta dirección. Entonces, supongo que sí tomó en cuenta este arreglo, ¿no? Así como está. Sí lo Sí, tomó así, profe. como sí. Ujú. Entonces, si le dio un signo negativo, que se me hace raro que haya dado negativo, lo único que es que la referencia va a ser al revés, más menos, así.
pero se me hace raro porque este es nuestro nodo de referencia, entonces sí debe ser el nodo negativo. Entonces habría que checar la formación. De hecho, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo rápido, ¿no? Como lo que ya hemos visto. ¿Qué necesitamos hacer acá? Bueno, sacamos nuestra matriz A. Vamos a hacerlo ya de forma más rápida, solamente tomando en cuenta la matriz de incidencia A, que es la que necesitamos, ¿no? Entonces tomamos la matriz de incidencia A. ¿De qué dimensiones me debe de quedar? Acá cuántas nodos y cuántas ramas tengo. ¿Cuántos nodos tenemos? 3. 3, Tres nodos. ¿Y cuántas ramas? 5, 5. 5. 5 ramas, ¿ok? Entonces, ¿de qué dimensión nos va a quedar nuestra matriz de incidencia A? 3 por 5. De 3 por 5, ¿ok? Entonces, aquí se me movió. Ay, no importa esto. Ok, entonces va a ser de 3 por 5, ¿no? Ya sabemos. 3 por 5. ¿Y cómo la llenamos? Bueno, pues vamos a ver en el nodo 1 qué es lo que tenemos. Vamos a fijarnos ahorita en esta. Y en el nodo 1 tenemos dos corrientes que entran, dos ramas que están conectadas, la rama 1 y la rama 2. Entonces, solamente tenemos en la 1 y en la 2. 3, 4 y 5. Nada. ¿Cómo tomábamos el signo? Decíamos que las que entraban iban a ser negativas y las que salían positivas. Sí, ¿verdad? Entonces está entrando la corriente 1. Está entrando la corriente 1 en esta rama, entonces va a ser negativa. ¿Vale? Ya tenemos la primera. Vámonos al segundo nodo. Acá tenemos 1, 2, 3 ramas que están en contribución, que es B2, B3 y B4. 2, 3 y 4. Las demás son 0. Y vamos a ver los signos. Está entrando la corriente 2 y está saliendo 3 y 4. Entonces, solamente 2 es negativa. Vamos al tercer nodo. Y acá tenemos 1, 2 ramas, que es B4 y B5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y está entrando la corriente 4 y sale la 5. Entonces la 4 es negativa. Acá tenemos. Y ya nada más son 3 nodos. Me emociono. Ok, previamente en nuestro MATLAB, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Nuestros vectores, ¿no? ¿Qué vectores? Pues tenemos 3 nodos, entonces tenemos el vector de corrientes que debe ser de I1, I2 e I3. Eso es lo que teníamos al principio de nuestro programa. Nuestro vector de voltajes de rama debe ser un vector de 5 elementos, B1, B2, hasta P5. Y nuestro vector de voltajes nodales, en este caso es de E1 hasta E3. ¿Sí? Esos son los que yo debo cargar previamente. Y estos, ¿cómo los obtenemos? Bueno, están en función del número de nodos y el número de ramas. Entonces, corrientes y voltajes va a ser igual al número de ramas, y el vector de voltajes de nodo, que es el vector E, va a ser igual al número de nodos. Ay, me deja agarrar esos nodos. Ok. Entonces, ya sabemos que esta matriz A para KCL, que es nuestra ecuación 1 que habíamos puesto en MATLAB, es igual a por mi vector I, y esto lo igualamos con 0. Y esto es KCL. Otra vez, se me deja. Ay, se mueve todo. Entonces ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación es KBL y sale directamente de esta de KCL. Entonces KBL, que era la ecuación 2, poníamos igual. ¿Cómo la formulábamos?
checar era la matriz A transpuesta, pero lo que quiero checar era en qué forma la estábamos colocando. De hecho, ya se me quedó mi máquina trabada. Acá está, tableo. Estaba en el formato B, igual. Ecuación 2, el voltaje es igual, o le asignamos la matriz A transpuesta por el vector de voltajes nodales. Voltajes nodales. ¿Ok? Y ya teníamos entonces la segunda ecuación. ¿Por qué ya no escribo directamente KBL? Bueno, porque sale a partir de KCL le habíamos explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos tomado las referencias de las corrientes, ¿okay? En función de las referencias de voltaje que nosotros pusimos. Tenemos más o menos y sabemos que para este elemento que es de tipo pasivo, la corriente va en este sentido. Entra por la terminal positiva y sale en la negativa. Y para el caso de las fuentes, bueno, pues era contrario, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. Por eso, solamente con escribir KCL y hacer la matriz transpuesta ya tenemos KBL directamente. Y entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, pues realizar nuestro vector M y N, que son nuestros branches. A lo mejor acá el ejercicio lo resolvimos con el otro método, que es exactamente lo mismo. Vamos a tomar las relaciones de rama, como las venimos manejando. Vamos a tener 6 ecuaciones de rama. Digo, 5, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ok, para la rama número 1, que es la que tenemos acá, corresponde a este elemento. Este elemento, ¿a qué corresponde? Bueno, ¿cuál es la relación de rama de esta fuente de corriente independiente? Bueno, sabemos que en esa rama es la corriente I1 y tiene un valor igual a alfa. Esa es la función de rama de esta fuente, ¿no? La corriente I1, que es la que estamos mostrando que pasa por esa rama, y tiene un valor constante que nos da esta fuente, alfa. Para el branch 2 tenemos, ¿cuál es el branch 2? Es este de acá. Ahí lo, ¿allí? Tenemos una ecuación de rama, la podemos poner en modo corriente, en modo voltaje, no importa. Vamos a ponerla en voltaje como ya hemos venido. Y la está dando la ecuación de la ley de Ohm. Me dice que es la corriente de esa rama multiplicado por el valor de su resistencia. R2. Para la rama número 3, que es la que está de este lado, va de 2 a 3, es esta. Tenemos que el voltaje en esa rama 3 es igual a la corriente, no es la corriente, es la corriente 4, ¿okay? Por resistencia 4. ¿Sí? Entonces, acá la corriente 2 por resistencia 2, acá es corriente 4 por resistencia 4. Luego para la rama 4, que está ubicada... Momento, me equivoqué, ¿no? Estábamos 3, la 3 es esta rama, perdón. Sí, Esta que está profe. acá. Y es I3 por R3. Y la 4 es la que está acá y es I4 por R4. Y finalmente la 5 es esta que está acá y es I5 por R5. Entonces van en orden. I3 por R3. I4 igual a I4 por R4. Y V5 igual a I5 por R5. Estoy descubriendo acá cómo se... ya. R5. Este alfa se quedó solito.
y este 5, esto acá. Entonces vamos a acomodarlas en la forma para tener la matriz M y N. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues todo lo llevamos en su forma, para las fuentes independientes se quedaban igual. Entonces si 1 igual al valor de alfa. Y para los demás elementos, si están en función, pues solo pasamos de un lado, ¿no? Entonces tenemos V2 menos I2 por R2 igual con 0. Para V3 tenemos V3 menos I3 por R3 igual con 0. Para la rama 4, V4 menos I4 por R4 igual con 0. Y para la rama 5, V5 menos I5 por R5 igual con 0. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, pues fue agrupar nuestras ecuaciones en términos de voltajes y corrientes, que son las que me pide mi matriz M y N. Permítanme un momento. Me está llorando, si puede respirar. Permítanme un momento, denme 5 minutos, voy a atender acá que está llorando mi criatura. Adelante, adelante. Sí, En profe, lo no hay que, cuidado. en lo que puedes seguir adelantando cómo quedarían entonces ya las matrices M y N. Aquí donde estoy. Ay, ¿dónde están? Vamos a silenciar.
Ok, ya regresé. Disculpe. Ok, entonces sí vamos a formular las matrices M y N. Recordando que estas matrices para las ramas, pues nos quedan M en función de voltajes, más la matriz N en función de corrientes, igual a U, que son las fuentes independientes. Entonces, ¿de qué tamaños me van a quedar esas matrices M y esas matrices N? Son cuadradas, habíamos dicho, ¿no? ¿De qué tamaño van a ser? La M de 5 por 5. Ok, nos queda 5 por 5 y la N también, ¿no? Debe ser del mismo tamaño. Nos vamos a dibujar todos, V1, V2, V3, V4, V5 es el vector que ya teníamos. Acá sería I1, I2, I3, I4, I5. Ahora 5 posiciones. Entonces checamos la primera ecuación del branch 1. ¿Okay? Nos vamos así en orden. 2, 3, 4, 5. Y acá también tenemos 5 incógnitas, que son los voltajes, ¿no? Para la primera ecuación solamente tenemos términos de corriente 1 y una constante alfa. Entonces, para la parte de voltajes, pues no tenemos ninguna contribución. Y todos estos van a ser ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la parte de corrientes, pues sí tenemos contribución en I1. 1, 2, 3, 4. Y además el valor es de mi fuente es alfa. Aquí vamos a ver algo interesante con respecto al signo. Ahí estoy haciendo grande, voy a hacer chiquito. Tengo que seleccionar. Algo interesante con respecto al signo, que vamos a ver nosotros, y espero que sí funcione. Eso es lo que iba a checar y se me pasó. Cuando la corriente entra a nuestro nodo, entonces en el vector de corrientes lineales vamos a poner que es negativo. Entonces aquí pondríamos que es negativo, menos alfa. Ok, ya está la primera rama, la ecuación de la primera rama. Vamos a la segunda rama. Esa es la segunda rama. Y acá tenemos contribución de voltaje 2 y contribución de la corriente 2. Entonces vamos a tener en M y en N algún número, ¿no? ¿Qué número? Bueno, pues acá vamos a tener un 1 en la parte del voltaje 2, es decir, en la posición 2. Entonces tenemos 0, 1, que indica que es el voltaje 2. Lo demás va a ser 0. Y luego la contribución de corriente está también en el apartado 2, la corriente 2, y vale R2, menos R2. Entonces acá vamos, esta es la corriente 1, es la corriente 2, vale menos R2, y las demás van a ser 0. Y eso también están igualado a 0. Vamos con la tercera. Acá tenemos contribución del voltaje 3 y contribución de la corriente 3. Entonces, pues acá señalamos 0, 0, 1, 0, 0. Y acá dijimos la corriente 3, 0, 0, menos R3, 0, 0. Y esto es igual con 0. Para el branch 4, la rama 4, tenemos contribución del voltaje 4 y tenemos contribución de la corriente 4. Entonces, 1, 2, 3, acá está el 4. Y corriente 4, 1, 2, 3, menos R4, 4, y esto es igual con 0. Y finalmente, para la 5, tenemos contribución del voltaje 5 y contribución de la corriente I5 también. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y menos R5. Y esto es igual con 0. Así nos quedan entonces nuestras matrices M, nuestra matriz N y nuestro vector de fuentes independientes U.
ya quedó más claro cómo lo estamos obteniendo. Lo que necesitamos revisar es las variables que están interviniendo. Acá interviene voltaje y corriente 2. El voltaje está multiplicado por 1, entonces por eso solamente colocamos 1. Acá la corriente 2 está multiplicada por menos R2, por eso es que colocamos menos R2. Entonces, si nosotros tomamos este conjunto, pues ya podríamos ingresarlo y resolver pues este ejercicio. Profe, Esto es una aplicando... duda. Sí, dime. ¿Por qué Dime. dijo que el alfa era menos? ¿Por qué dije que era negativa? Ok. Vamos a hacer el, el ejercicio. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Porque estamos trabajando. A ver, ¿cómo estamos trabajando? Si yo... Hazlo más pequeñito, pequeñito, pequeñito por acá. Uy, ¿qué hice? Perdón, me pasen hasta ahorita que cargue de nuevo. Y ya vamos a desarrollar la ecuación de corrientes en ese nodo que teníamos ahí, donde estaba la fuente, que era el nodo número 1, me parece, ¿no? Cargar. Hacemos pequeño esto. Ok, vamos a fijarnos en el nodo número 1, en esta región de acá. Y vamos a sacar la ley de Kirchhoff para este nodo. Entonces, nosotros habíamos mencionado anteriormente cuando estábamos haciéndolo, dijimos, bueno, las corrientes que entran al nodo las tomamos como positivas. Y acá tendríamos entonces la corriente, no es alfa, la corriente I1, que sería de ese branch 1. Y dijimos que las corrientes que salían de nuestro nodo iban a ser negativas, entonces tendríamos menos la corriente I2 igual con 0. Y entonces de este lado, I1 igual a menos I2. No, entonces no era la explicación esa de ahí. Más y menos. Y está de menos a más. Ok, cada vez que escriba una letra, los perros se daban el timbre y se estaban locos. Ok, cuando estábamos viendo las propiedades de nuestros elementos, habíamos mencionado que las fuentes de corriente se denotaban con una flechita así. ¿Okay? Y no sé si notaron, y también se me pasó recalcarles, que las referencias por esas fuentes van a ser positivo y negativo así. Entonces, siempre que la flechita esté apuntando hacia arriba, esa va a ser la terminal positiva. Esa es la forma en que son referenciadas estas de acá. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a ver cómo está puesta en esta relación, bueno, nosotros tenemos menos acá abajo y más acá arriba, dando que va esa corriente en ese sentido. ¿Okay? Pero también habíamos recalcado e hicimos el énfasis que este elemento es un elemento de tipo, por sus propiedades de potencia, es un elemento de tipo activo, que nos está generando energía. Y mencionamos que los elementos de tipo activo, la corriente entraba por la terminal negativa y salía por la terminal positiva, ¿no? Que es lo que tenemos acá, prácticamente. Entonces, ver si ese es así, positivo o negativo. Y uno.
positivo, negativo, y acá estamos en la relación de rama. Este vale esta corriente y va de la referencia negativa a la positiva. Se tiene que cambiar. Ok, te voy a deber esa explicación y era mi tarea de la vez pasada también, porque la fuente de voltaje que hicimos también la cambiamos para que nos diera bien el signo. Pero sí tiene una explicación, pero no, no recuerdo bien cuál es la indicación. Entonces, lo voy a checar bien con la literatura y en el conge. Ajá. Y la checamos bien, pero sí se tiene que hacer ese cambio. Entonces, ahorita sí te lo debo, no recuerdo bien, y el libro, hay que revisar el libro que de la vez pasada, que debería darnos alguna indicación. Entonces, bueno, vamos a trabajar con estas matrices que encontramos rápidamente. Las voy a llevar a lo que es el MATLAB, que tenemos escondido también acá. ¿Dónde está el MATLAB? Ah, sí, necesito hacer más. Y vamos a capturar esas ecuaciones. Y acá donde están. Tengo que iniciar sesión. Ok, se quedó. Entonces ya tiene un zoom. Acá solamente tendríamos que cambiar. Dijimos que tenemos 5 ramas y 3 nodos. Entonces voy a guardarlo con otro nombre. Vamos a poner save. Para no modificar lo que teníamos, que era el otro ejercicio. Tablero. ¿Qué actividad era de tablero de la 2? Listo, entonces tenemos ¿cuántas corrientes de rama? Tenemos 5 ramas, entonces acá vamos a quitar hasta I5. Voltajes de rama también solamente tenemos 5. Voltajes de nodo, dijimos que teníamos, ¿cuántos nodos? 3 nodos, entonces se queda igual. Y la matriz de incidencia, habíamos visto que eran 1, 1, 0, 0, 0. Okay. 1, 1, 0, 0, 0. Y luego la siguiente era 0, menos 1, 1, 1 y 0. La siguiente era 0, 0, 0, menos 1. Y 0. Profe, pero Sí, en la primera columna debería de ser -1, ¿no? Porque es donde entraba la fuente de energía. en la primera, sí, acá, es menos, ¿no? Sí. Correcto. Sí, gracias, estaba entrando ahí. Ok, ahí está la matriz de incidencia. Y vamos a formar la matriz de M. Y esta matriz M dijimos que es de 5 por 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 6 por ende también. Entonces voy a quitar de una vez este de abajo. Ahí está 5. Y necesito quitarle un elemento también acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a quitar el primer elemento. Ahí está de 5 por 5 y vamos a llenarla. En la primera dijimos que eran puros ceros. En la segunda estaba recorrido 0, 0, 1. Y los demás eran ceros. Ya me pasé un 0. 0, 1, 0, 0, 0. En la siguiente teníamos acá recorrido también 1. En la siguiente también estaba recorrido para acá.
Y en la última también aparecía recorrido. 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la matriz M de 5 por 5. La matriz N también debe ser de 5 por 5. Y voy a quitar ahora el último, creo que me queda más cómodo. 1, 2, 3, 4. Y quitamos eso. Y vamos a llenarla. En la primera teníamos 1, los demás eran ceros. En la segunda era menos R2. En la tercera era menos R3. En la cuarta era menos R4. Y en la quinta era menos R5. ¿Ok? Ahí están. Y el vector de fuentes independientes teníamos menos alfa. ¿Ok? Y todo lo demás 0. Entonces necesito declarar también estas variables, porque no las he declarado acá. Tengo que declarar R1, R2, R3, R4, R5 y alfa. Voy a declarar alfa, R1, R2, R3, R4, R5. Y son solamente esas las que estamos trabajando. Ok, entonces acá al último, bueno, pues vamos a resolver las ecuaciones, son 3 solamente, para las corrientes I1 hasta I5, los voltajes de rama V1 hasta V5, y los voltajes nodales E1 a E3, ese no cambia. Profesor, Sí, dime. creo que le faltó un 1 en su matriz de incidencia. En la columna 5, fila 3. 5 con 3 está. En este de acá. Ajá, el último 0, creo que es un 1, ¿no? Ah, ok, correcto, sí, es un 1. Gracias. Ajá, está menos 1, 1, 0, 0, 0 menos 1, 1, 1, 0, 0, menos 1, 1. Ok, sí, correcto, gracias. ¿Dónde está mi cursor? Ok, entonces, resolvemos para el voltaje, para todas las variables 3, que es la que tenía su compañera el resultado. De hecho, no decía que resolviéramos para 3, para E3, ¿o sí? Pero se puede resolver para todos, ¿no? Los DACA. Y vamos a darle correr. Entonces, está trabajando. Ok, tenemos un problema en nuestra matriz. El tamaño en la ecuación 3. Creo que acá no le quité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Me marca un error de tamaños porque en el vector de U se me olvidó quitar 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, F5 para que corra. Sí, nada más le puse el valor de menos alfa y se me olvidó que tenía que quitar uno de ellos. Entonces, MATLAB me dijo acá, ¿no? Tengo un error de dimensiones. Deben de estar de acuerdo con las operaciones, ¿no? Si yo hago una operación de suma, pues debo tener el mismo número, el mismo tamaño de matrices. Y sí, pues un vector, columna, es una matriz de n por 1. Entonces acá está trabajando. Vamos a checarle, ¿está trabajando? ¿No está trabajando? Sí está trabajando.
1. No, apenas. Es que le puse F5, pero no me jaló. Ok, ¿cuál era el resultado del voltaje E3? Daba la compañera. Ahí están las respuestas, así nos quedaría. Pero en el ejercicio ya venían números, ¿no? Que teníamos que darle sus valores. Entonces vamos a checar qué valores son los que teníamos. ¿Dónde está? Entonces yo decía, utilice el esquema que se trabajó anteriormente, después de formularlo, calcule el valor de E3, sí, era el valor de E3, utilizando alfa, 1 ampere, R2, 2 ohms, R3, 3 ohms, ok, hasta 5. Vale, pues podemos darle entonces los valores a esos elementos. De forma numérica, ahí tenemos cuáles son los resultados. Ahora, hay dos formas, podemos evaluar. Teniendo así, podemos decir, evalúa con estos valores de estos elementos, o podemos cambiarlos directamente acá. ¿Cómo evaluamos? Creo que era con eval también. Bueno, eso lo investigo bien en la siguiente. Vamos a cambiarlos acá directamente. R2 era menos 2, era 2, R3 eran 3 ohms, R4 eran 4 ohms, R5 eran 5 ohms y alfa es igual a 1. De hecho, esos valores los pude haber escrito arriba también y sin problema nos debe de dar. Vamos a hacerlo de las dos formas. Voy a darle correr. ¿Cuál es el resultado que les dio? En E3, ¿cuál es el voltaje E3? 1.25. 1.25. Acá nos dice menos 5 cuartos. Sí, eso es 1.25, profe. Es 1.25, vale. Nos da 1.25. Y mencionaba que daba negativo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, acá también me está dando este negativo. Y si yo quito este signo acá, menos, vamos a ver qué es lo que pasa, si me da positivo o me da negativo. ¿En la simulación también daba negativo o daba positivo? Positivo. Acá hay donde quedé. Yo tengo una pausa. ¿Qué hice? Control C. Voy a tener, no sé qué aplacé, que no me dejaba. Y ya voy a otra ventana. Ok, ya se cerró. Y lo que hice acá, el cambio fue entonces de ponerle positivo acá. Es lo que quería checar. Vamos a ver cómo están. Ya no vi qué fue lo que aplasté, pero ya no me aparece el botoncito. Control C, Control C, Control C. Está en pausa. ¿Cuál pausa de qué? Continuar. ¿Qué? No tengo idea de qué fue lo que le aplasté, que ya no me deja. Pero no tengo nada seleccionado acá para debuguear. Vamos a si le doy. A ver si entiendo que lo debuguea. Según yo no puse breakpoints. No sé de qué se me estaba moviendo, no sé qué le aplasté y ya no me deja esto.
Ok, vamos a aplicar la de todo este computólogo. Vamos a cerrarlo y vamos a verlo de nuevo. No sé si deja cerrar. MATLAB está ocupado. Stop now and exit. No responden. Finalizar. Ahí está. Entonces, nuevamente acá vamos a abrir MATLAB. Ahí lo tengo acá abajo. Ay, qué complicado fue trabajar así en la máquina. Ah, bueno, es que también tengo la lupa, entonces la voy a desactivar un momento. Tengo que encontrar dónde está. Ahí está. Y damos clic, o ya estaba cargando. No sé. Ok, entonces ya resolvimos y sí nos dio lo que estaba en el simulador, solamente el signo. Y ahora se lo vamos a poner positivo. Y sí, se me queda de tarea ahora sí resolverles qué hay con eso. Porque no recuerdo entonces si eran las fuentes de corriente o las fuentes de voltaje o ambas tenían que cambiar. Había una que tenía que cambiar, pero sí se me olvidó. Y es que más adelante vamos a ver la formación del tablero modificado, análisis nodal solamente, donde lo que vamos a obtener ya no van a ser todas las variables, van a ser solamente los voltajes de nodo. Y a partir de esos voltajes de nodo encontramos o podemos nosotros relacionar todas las demás variables, como les había comentado. Pero bueno, terminamos ahorita lo del nodo, del tablero, perdón. Y checamos. En lo que carga MATLAB voy a revisar, acá tengo unos apuntes. Y RI más GU. Oh, ya sé, también donde puedo revisar. Profe, Sí, dime. en sus diapositivas de funciones de rama, tiene las fuentes de corriente con el signo negativo a donde apunta la flecha. Ok, eso es lo que quiero checar. Pero no me acuerdo ¿en cuál diapositiva es? ¿De lo que subí? ¿El comprimido? ¿O de cuáles son? Sí, en la de funciones de rama, en el 1.2, en la diapositiva creo que es como la 12 o la 13. A ver, voy a checar. Ajá, es la 13. A ver, voy entonces a los documentos. En la 2.2, ¿me mencionas? ¿O la 1.2. 2.3? Ah, 1.2. 1.2, funciones de rama, ok, y abrimos el PDF. En la página, ¿cuál me dijiste? ¿12? 12, corriente. 13, creo. Ah, ok, sí, gracias. Sí, ahí está los 13. Y viene, son físicas. La voy a poner para que la vean todos. Ok, nos dice sistemas físicos se traducen información entre variables eléctricas y se transfiere información de un puerto a otro. Elementos controlados, también conocidos como transactores. Ah, ok, pero esos son nuestras fuentes controladas, no son las fuentes independientes. Ok, pero entonces deben estar antes, acá está la fuente de voltaje.
Y acá está la fuente de corriente. Ajá, este dibujito, como menciona su compañera, tiene la terminal positiva abajo y la terminal negativa donde está la flechita. Entonces, si es eso, sí necesitamos cambiarlo. Pero si no, es el otro. Ok. Ya me cargó el MATLAB nuevamente. Voy a hacer el zoom. Y lo que habíamos hecho acá fue solamente cambiar, ¿no?, el valor de U igual a positivo. Y con eso, ahora sí ya no muevo nada. Debe dar 5/4 positivos. Ahí está, 5/4 positivos. Este es el voltaje en el elemento y esta es la corriente en el elemento. Y acá vemos pues cómo nos quedaron nuestras ecuaciones. Menos I1 más I2. Vamos a las que escribimos, las de rama y las relaciones de cada uno de los elementos de rama que hemos escrito nosotros. Ok, yo les mencionaba que podíamos evaluar nuestra función ya cuando, acá también, tomando en cuenta pues los valores que teníamos, ¿no? Acá teníamos R2, R3, R4, R5 y acá teníamos alfa. ¿Sí? Si yo lo corría de esa forma, está corriendo, me daba pues todo en términos de esas variables. Ahí están los resultados. ¿Y cómo los evalúo? Bueno, una es colocando desde el inicio los valores de esos elementos acá. Es decir, R1 es igual a 1, R2 es igual a 2, R3 es igual a 3, R4 es igual a 4 y R5 es igual a 5. Alfa es igual a 1. Esa es una. Entonces, si yo le doy correr nuevamente, pues cuando resuelva, ya va a tener esos valores numéricos, esas variables. Ahí está. ¿Okay? Y otra es, una vez que yo tenga ya los resultados, puedo evaluar también, pues colocando los valores de los elementos. Y esa la vamos a ver en la siguiente sesión porque tengo que buscar el comando. Solamente era evaluación, algo así. Igual, de una vez lo checamos. Buscamos en la ayuda de MATLAB. Y acá está esto de eval, me parece. Evaluar la expresión. Evaluar mágico. Evaluar la expresión eval. No. Creo que sí era de Feval.
para que no salga, elegimos eso. Entonces me parece que es con Feval. Vamos a hacer el intento. Acá tengo dos mapas abiertos, voy a cerrar uno. Ok, entonces acá voy a quitar nuevamente estos elementos. Control R. Y lo voy a evaluar así como lo teníamos, solamente de forma alfanumérica. Bueno, no alfanumérica, con variables. Ahí está. Entonces yo tengo una estructura que se llama Sol, que es la solución, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver si sale. Feval, Sol, para punto com, ahora punto. Vamos a ver. Feval, coma, función y los valores. Vamos a ver. Feval, mi función es solución, según yo, para R1 igual a 1, coma, R2 igual a 2. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos R3, R5, R4, R. Para no poner todos, vamos a poner eso solamente, son los de interés. R3 igual con 3, R4 igual con 4, R5 igual con 5 y alfa igual con 1, que son los que intervienen. Use error, uso incorrecto del para asignar un valor a la variable, use comparar dos valores, use a ver, entonces vamos a ponerle el doble signo de igual. Ok, entonces no. Ok, déjenme checarle cuál sería, pero la primera creo que es más cómoda, porque se ponen ya los valores directamente desde el inicio. Ok, y ya automáticamente nos evalúa de forma numérica, como lo habíamos visto. Ok, siempre acá experimentando algunas cosillas. Bueno, vamos entonces con el ejercicio que se había quedado de la sesión pasada, que es lo que íbamos a partir. Bueno, ya vimos el ejercicio de la tarea del tablero, que sí, sí está quedando así. Solamente, ahora sí, checo bien lo de las fuentes, ¿no? De las fuentes de corriente y fuentes de voltaje, si es positivo o si es negativo. Acá en este caso es positivo, ¿ok? Y si tomamos en cuenta que es positivo, tenemos la estructura así directa, ¿no? Corriente I1 igual a alfa, y eso fue lo que desglosamos acá. Corriente 1 igual a alfa, vamos a quitarle este signo. Entonces, de entrada, yo creo que sí, las fuentes de corriente quedan así, pero las fuentes de voltaje sí había una pequeña modificación. Ok, entonces que también estábamos buscando la vez pasada, que tiene más fuentes de voltaje y corriente,
Entonces vamos a tomar las fuentes de corriente como lo hicimos y creo que la fuente de voltaje es la que cambiaba. Entonces acá ya teníamos la matriz de incidencia A, que es esta que tenemos acá, y nos faltaba generar nuestras matrices M y N. Entonces acá tenemos 8 ramas, por lo tanto nuestras ecuaciones van a ser o nuestras matrices van a ser de 8 por 8. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues vamos a escribir primero para que no nos cuatrapiemos acá. Voy a hacer pequeñito esto. Ahí. Y las voy a escribir primero acá. Branch 1, branch 2, branch 3, branch 4. Branch 5, branch 6, branch 7 y branch 8. Ok, para el branch 1, ¿cuál es el branch 1? Ya no me acuerdo, estaba numerados, acá está. Fuente de corriente, ¿no? Entonces vamos a tomarlo así como lo teníamos. Esta fuente de corriente que es la corriente I1, de la corriente de esa rama, va a ser igual a 1 ampere. Para el branch 2, que es este que tenemos acá, es una resistencia, y sabemos que el voltaje de este elemento es igual a la corriente que pasa por esta rama, multiplicado por el valor de esta resistencia. El valor de esta resistencia es de 5, ¿verdad? Entonces vamos a tener que es el voltaje V2 menos la corriente 2 multiplicada por 5. 5 veces la corriente I2. Y eso es igual con 0. Ya lo estoy escribiendo directamente para que podamos pasarlas a la matriz. Para la rama número 3, que es esta que tenemos acá, el voltaje de esa rama, el voltaje 3, va a ser igual a la corriente I3 multiplicada por 10. Entonces, el voltaje 3 menos 10 veces la corriente I3 es igual con 0. Para la rama número 4, que es esta que tenemos acá, también es en función de una resistencia. Bueno, tenemos el voltaje 4 va a ser igual a la corriente 4 por la resistencia 4, que es de 8 ohms. Entonces, voltaje 4 menos 8 veces la corriente I4 igual con 0. Para la rama 5 es esta fuente de voltaje. Y entonces sabemos que el voltaje para la rama 5 debe ser igual a ¿cuántos volts? A 10 volts. Y acá creo que ese era el cambio que se tenía que hacer. Pero ahorita lo checamos. Entonces, vamos a colocarla en rojito para que tengamos ese cuidado. De 5 igual a 10 volts. Para la rama 6, que es esta que tenemos acá, la fuente de corriente. ¿Qué corriente es esa que tenemos ahí en esa rama? Bueno, pues es la corriente I6. Corriente I6 es igual a 2 amperes. Para la rama 7, es la que tenemos acá, es una resistencia. Y sabemos que el voltaje de esa resistencia es la corriente I7 por el valor de esa resistencia, que son 15. Entonces, el voltaje 7 menos 15 veces la corriente I7, igual con 0. Y para el branch 8, que es esta de acá, pues va a ser el voltaje 8 igual a la corriente 8 que multiplica a 25. Entonces, el voltaje 8 menos 25 y 8, igual con 0. ¿Okay? Y ahí tenemos entonces. Esas serían las ecuaciones que vamos a plasmar nosotros en nuestra matriz M y N.
Ok, esta va a ser M y esta va a ser N. Y comenzamos entonces por la primera. Esta primera solamente tiene dependencia de la corriente, y es la corriente 1, y tiene un valor unitario para nuestras fuentes, ¿no? Ok, acá voy a recordar un poquito esto, para poner también el vector U, que es el de nuestras fuentes independientes. Entonces, ¿cómo me quedaría? Como no tiene dependencia de voltaje, todos los de acá van a ser ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá en corriente tiene dependencia de la corriente I1, entonces va a ser acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como es una fuente de corriente independiente, entonces tiene un valor de 1. Ahí está, es una fuente independiente y ahí está su valor. Listo. Para el segundo, tenemos esta relación, sí está en función del voltaje 2, y de la corriente 2, menos 5 veces la corriente 2. Entonces, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y la corriente 2, 0, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá tenemos 0. Para la siguiente, está en función del voltaje 3 y de la corriente 3, 10 veces la corriente 3, menos 10 veces la corriente 3. Entonces, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, 1, 2, 3, 4, 5, corriente 1, corriente 2, corriente 3, 0, 0, 0, 0, 0, y vale 0 acá. Para el siguiente, está en función del voltaje 4 y menos 8 veces la corriente 4. Voltaje 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y corriente 4, 1, 2, 3, 4, menos 8 dijimos. 1, 2, 3, 4. Este no parece 8, parece más bien un 9. Y vale 0. Para la siguiente, tenemos solamente dependencia del voltaje 5 y es un valor constante de 10 volts. Entonces, voltaje 1, 2, 3, 4, voltaje 5 se tiene, 0, 0, 0. Acá no hay dependencia de corriente, todos son ceros. Y tiene un valor de 10 volts. Acá vamos a ponerlo también con rojo, porque es el que tenemos la duda ahí. Según yo debe ser negativo, ¿sí? Y vámonos con el branch 6. Solamente tiene dependencia de corriente, la corriente 6, y es un valor constante de 2 amperes. Entonces, en esta matriz va a quedar todo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá vamos a la corriente 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Y vale 2. Y vamos a hacer más pequeñito esto. Voy a quitar esas variables para poder subir esto. Ok, ya estamos en ¿cómo dijimos? En la 6, nos faltan esas dos. La 7 tiene dependencia del voltaje 7 y de la corriente 7 en menos 15. Y algo interesante de esta metodología, si se van dando cuenta, como nosotros estamos asignando valores a nuestras ramas, como nosotros queramos, pues ese índice de la rama que tenemos también nos va a indicar el valor del voltaje de esa rama. Si esta es la rama 1, bueno, pues acá tendré el voltaje 1 y la corriente 1. Si esta es la rama 3, tendré el voltaje 3 y la corriente 3. Entonces, las ecuaciones generalmente siempre nos van a quedar casi ordenadas. Voltaje 7 con corriente 7. Voltaje 8 con corriente 8, porque estamos determinando esa relación así. Entonces, también es fácil que como vamos mencionando o vamos trabajando esta forma, vemos que va B2, B3, B4, B5, B6, B7. Entonces, más o menos siempre vamos a tener algo así, una diagonal acá. Y en este lado también vamos a tener casi siempre algo diagonal acá. Excepto por estas cuestiones de las fuentes que tenemos, fuentes independientes, que es el branch 1, el branch 5,
y en este caso el branch 6 también. Vamos a tener un poquito de diferencias en esas condiciones. Pero todo lo demás siempre va a quedar casi diagonal así. Entonces íbamos con el 7. Voltaje 7 y menos 15, corriente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 15, 7 y 0. Y finalmente, la última es el voltaje 8 y menos 25 veces la corriente y 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y menos 25, 8. Y acá 0. Y ahí están formadas entonces ya nuestras matrices M, N y el vector U de fuentes independientes. Entonces, pues vamos a llevarlo a la implementación en MATLAB. Resolvemos y entonces ya de tarea se les queda comprobar la solución con lo que es el simulador. Entonces, voy a jalar esta para poder verlo en otro monitor. Igual le voy a tomar una captura y se las paso de una vez en el chat para que la tengan y me vayan corrigiendo si tengo algún error ahí en las matrices. ¿Dónde están? Recortes. Y ahora, ¿dónde está nuestra conversación? De este lado. En el chat, diálogo. No puedo enviar capturas. Qué chafa. Aquí no me permite enviarlas. Stickers. Hola, sí salió un mensaje, un hola. Pero no me deja enviar imágenes. De modo. No les puedo enviar por el chat, como en el Teams. Pero bueno. Vamos a realizarlo. No se ve por qué se ve así. Acá voy a guardar nuevamente, salvar como, para que vaya teniendo todas. El problema es que lo estoy guardando en otra localidad que no es. No sé, documento más largo. Ok, nuevamente voy a abrir acá el zoom de la lupa para que puedan ver mejor. Aunque a mí me cuesta un poquito de trabajo manipularlos, pero para que vean mejor cómo están. Listo, entonces acá tenemos el mismo archivo, solamente vamos a estar modificando un poquito. Tenemos 5 nodos y 8 ramas. Entonces, ¿cuántas corrientes rama vamos a poner acá? Vamos a poner 8. Ahí tenemos hasta 5, 6, 7, 8. Voltajes de rama también, nuestros elementos. V6, V7, V8. Y nodos, dijimos que tenemos 5 nodos, entonces van a ser 5 voltajes nodales acá. E3, E4, E5. Ok, lo mismo voy a incluir de una vez las variables acá, porque solamente tengo hasta las 6, y 7 y 8. Voltaje V5, V6, V7, V8, y voltajes nodales E1, E2, E3, E4, E5, E6, no, nada más E5, ahí está. Y esa alfa R pues la puedo dejar ahí, no hay problema. Ahora sí, mi matriz de incidencia era de 3 por 8, entonces acá tenemos 3 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ok, ahora sí la voy a llenar con los valores que teníamos. Era menos 1, 1, 0, 0, 1. Acá tenemos un 1, 0, 0, 0. La siguiente teníamos 0, menos 1, 1, 1. Acá es cada 1, 1. 0, 0, 0. Todo lo demás. Y en la tercera, no, son 5, de hecho son 5 nodos. Se me fue porque puse 3. En la tercera tenemos 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Otro menos 1 también teníamos. Menos 1. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Luego, en la siguiente, vamos a poner punto y coma. Tenemos todos ceros y al final un menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al final un menos 1, 8. Punto coma. Y la última teníamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, 1 y 0. Este tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos tienen 8. Ok, ahí está la matriz A. La matriz M es una matriz de 8 por 8. Acá tenemos 2, 4, 5. Profe, yo había copiado que en la fila de nuestra matriz de incidencia, en la fila 4, teníamos un 1 al inicio. Pero quizás está mal, no sé. Ok, déjame, revisamos. En la fila 4, digo en la columna 4, 1, 2, 3, 4, acá tenemos un menos 1. Un 1 creo. Un 1. Ok, sí, ajá, lo que pasa es que hice muy chiquita el S y parecía un 0, pero sí, es 1, correcto. Ok. Todo lo demás está bien, ¿verdad? Sí, todo está bien. Ok, correcto. Entonces, gracias por la aclaración. Acá lo que estoy haciendo es primero hacer mi matriz de 8 por 8 y luego ya ir rellenándola. Se me hace un poquito más sencillo también. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora sí la voy a llenar. En la primera teníamos puros ceros. En la segunda teníamos un 1 en la posición 2. La tercera tenemos un 1 en la posición 3. En la 1, 2, 3. En la cuarta teníamos un 0 en la posición 4. 1, 2, 3, 4. En la quinta teníamos un 1 en la posición 5. En la sexta eran puros ceros. En la séptima teníamos un 1 en la séptima posición. Y quitamos este 1. Y en la última teníamos un 1 en la última posición. Ahí está. Y entonces me voy a copiar esta misma que ya tiene los 8 elementos y la voy a copiar en la matriz N y ahí la modificamos. Ok, para la matriz N teníamos en la primera era un 1, en la segunda teníamos menos 5, en la tercera menos 10, en la cuarta un menos 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acá es menos 8. En la siguiente eran puros ceros. En la que seguía teníamos en la 6 teníamos un 1. En la que seguía, en esta posición teníamos un menos 15. Y en la última teníamos un menos 25 acá. Y
Y mi matriz U, digo mi vector U, acá teníamos 1, 0, 0, 0, teníamos 10, ¿no? Luego teníamos 2, 0 y 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están 8. Y entonces, pues ya podíamos resolver nosotros nuestro sistema. Y lo estoy resolviendo, bueno, me va a aparecer la solución para el voltaje 3. Ok, me dice que está vacía, entonces tenemos ahí un error. El voltaje 3, no, pues sí me debe dar todos los voltajes. Vamos a ver el voltaje 5, que es el de 10 volts, debe ser. Sol punto B5. Ok, tenemos un problema. Para ese problema vamos a revisarlo. ¿Cómo nos quedan nuestras ecuaciones? Menos I1 más I2 más I5. Está bien. Menos I2 más I3 más I4 igual a 0, está bien. Menos I4 menos I4 menos I5 más I6 igual a 0, está bien. En el 4 tenemos I1 menos I8 igual a 0, está bien. Y en la 7 tenemos menos I6 más I7 igual a 0, está bien. KBL. Voltaje 1 me dice que es E4 menos E1. Ahí está el detalle. Creo, a ver, E4 menos E1 sí está, pero está posicionado en la forma al revés. Más menos. Ok, entonces conforme al dibujito. El voltaje V2 me dice que es E1 menos E2, correcto. El voltaje 3 me dice que es E2. El voltaje 3, ¿dónde está el voltaje 3? Branch 3, 1, 2, 3, ah, sí, sí, es E2, perdón. El voltaje 4 me dice que es E2 menos E3, ¿sí? El voltaje 5, el diagrama 5 es E3 menos E2, según lo habíamos puesto nosotros, E3 menos E3 menos E1. Acá está cambiando un signo. Entonces es la relación, ajá. Ahorita checamos. Bueno, digo, se me quedó de tarea, pero sí. El voltaje del branch 6, tenemos que nos menciona acá que es E3 menos E5. E3 menos E5. Nos está tomando al revés, y acá me dejé que era E4 menos E1. ¿No? El sentido de las fuentes. El voltaje 7, E5, y el voltaje 8, menos E4. Sí, están bien esas. Las ecuaciones de Raman. Habíamos encontrado que la corriente I1 es igual a 1, que el voltaje 2 es igual a, ¿dónde está el branch 2? 5 veces la corriente I2, ¿sí? Para el branch 3 dijimos que en B3 era 10 veces la corriente I3. Para el branch 4 dijimos que era 8 veces la corriente I4. Para el branch 5 dijimos que era P5 es igual a 10. Para el branch 6, la corriente 6 es igual a 2. Para el branch 7, era B7, 15 veces la corriente I7. Para el branch 8, 25 veces la corriente I8.
Ya sé qué fue lo que me faltó y no me dijeron, jóvenes. Estamos resolviendo las 3 ecuaciones, pero solamente estamos resolviendo hasta ahí 5. Acá tenemos que poner todas las variables. Y 6, y 7, y 8. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, 5. Voltaje 6, voltaje 7, voltaje 8. Y de nodos son 5 nodos, 1, 3, 4, 5. Ahí están los 5 y los 8. Recuerden que hay que hacer eso, se me pasó a mí también. Que ese fue el primer error que tuvimos cuando estábamos resolviendo la parte del divisor de corriente, cuando estábamos poniéndolo en MATLAB, que no pusimos pues, las ecuaciones, ¿no?, que voy a resolver. Y ahora sí, ahí está. Ese fue el detalle. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el voltaje 5 es igual a 10 volts. Entonces, si yo pongo acá solución para el voltaje 5, me va a decir que son 10 volts. Y además también yo sé que mi elemento, esa fuente, está entre el voltaje nodal E3 y el voltaje nodal E2. Digo, E1. Entonces, si yo pongo sol de E3 menos sol de punto E1, pues me debe dar esos 10 volts. Ahí está, menos 10 volts. Y esa es la cuestión. Entonces sí, correcto. Debemos de cambiar el signo de la fuente de voltaje. Y esto entonces está en función de esta relación que teníamos acá en KBL. Si yo me voy a mi diagrama, de hecho lo voy a poner, ¿dónde está? Es que estoy en la máquina virtual. Voy a pasarles acá. Creo que ya resolvimos esa incógnita de las variables. Yo sé que esta fuente V5, que es el voltaje V5, es igual a 10 volts, pero en función de los voltajes nodales, esta fuente sabemos que es E3 menos E1. ¿Sí? Eso es lo que escribíamos cuando poníamos KBL. ¿Cierto? Entonces yo sé que es E3 menos E1. Cuando yo hice solamente la parte de mi matriz de incidencia y para KBL puse que era la matriz transpuesta, lo que me arroja MATLAB para ese voltaje, para esta rama 5, es lo siguiente. Debería de ser E3 menos E1. Entonces, ¿dónde está MATLAB? Y tenemos que nos dice que es E1 menos E3. Según nuestra definición debe ser E3 menos E1. Entonces, por eso es ese cambio de signo en la parte de las fuentes de voltaje. Entonces, yo acá, en mi matriz de U, de fuentes independientes, tenía 10 positivo. Acá voy a cambiarlo por menos 10. Ahí está la explicación del cambio, utilizando esta forma que tenemos acá. Si yo hubiera escrito directamente KBL como lo veníamos haciendo, no tendríamos que hacer la modificación de este signo, ¿okay? Porque KBL, como yo la desarrollaba, sí me decía que era E3 menos E1. Pero utilizando esta notación de solamente el sentido de las corrientes, sí necesitamos hacer ese cambio en lo que son las fuentes de voltaje. Entonces voy a darle nuevamente F5. Ya decía yo que había una explicación, pero no recordaba bien, y era en función de eso, porque acá no estamos escribiendo nosotros KBL, las está escribiendo automáticamente. Y entonces, si nuevamente despliego lo que había pedido, que era la solución E3 menos E1, va a decir que son 10 volts, que es lo que estábamos manifestando. Si yo pido solución del voltaje 5, me va a decir que son menos 10 volts en esa condición.
¿Qué otra cuestiona lo de las fuentes de corriente? Vamos a checarlas. Solución, ¿qué le pedimos? Solución B5. Si yo le pongo la solución E.3, menos 90 tercios. Si yo le pido la solución de la corriente de cada una de mis fuentes, que era el branch 1 y el branch 6, eran las fuentes de corriente, vamos a ver qué nos indica. Solución I1 nos dice que es de 1 ampere, y solución punto I6 nos dice que son 2 amperes lo que teníamos, ¿no? Entonces, las fuentes de corriente, al parecer, sí deben de ir así como están, solamente la fuente de voltaje es la que necesitaríamos cambiar. Pero más aún, podemos rectificarlo nosotros. Vamos a hacer, tenemos tiempo, sí. Vamos a escribir KBL como la veníamos realizando nosotros, y vamos a comparar con las ecuaciones que nos está dando MATLAB, que está arrojando directamente. Entonces, nuevamente voy a escribir acá. Y parten del hecho de que tenemos estas acá. Vamos a ver. Con todo. ¿Cómo lo dejo? Ok, ya entendí que debo de ponerlos encima todos. Ahí está. Tenemos junto acá. Ok, si yo escribo como veníamos trabajando, KBL, pues necesito hacer 8 branches. 1, 2, 3. Los voy a evitar acá y vamos a ir escribiendo cada uno de ellos. Entonces, para el branch 1, que es el que tengo acá, ¿cómo me quedaría mi función? Pues me quedaría que el voltaje de este elemento, el voltaje 1, debe ser igual, ¿con qué? Debe ser igual a qué, jóvenes. Pues tenemos los nodos, ¿no? Y entonces acá veíamos la representación de que si era positivo y negativo de acá. Vamos a tomarlo como positivo, la flechita hacia arriba, aunque en la diapositiva venía al revés, pero ahora checamos si corresponde de este lado o de este lado. Entonces, tomaríamos que sería el voltaje de este elemento, sería el voltaje E1 menos el voltaje E4. Y tiene sentido, ¿no? Porque es una fuente activa, que me está proporcionando energía, y debe ser menos y debe ser más. Debe ser así, porque recuerden que los elementos activos, dijimos que la corriente entra por la terminal negativa. ¿Okay? Entonces está entrando por la terminal negativa y sale por la positiva, y este es un elemento activo. Entonces, en función de KBL, el voltaje de este elemento, V1, debe ser el voltaje nodal E1 menos el voltaje nodal E4. E1 menos E4. Para la siguiente rama, la rama 2, que es esta de acá, el voltaje de este elemento debe ser el voltaje de esta terminal. Está el sentido así la corriente, entonces esta es positiva y esta es negativa. Debe ser E1 menos E2. E1 menos E2. Para el branch número 3, que es este que tenemos acá, la corriente va en ese sentido, esta es la terminal positiva, entonces sería E2 menos 0, que sería directamente E2. Para el branch número 4, que tenemos acá, esta es la terminal positiva, esta es la negativa, sería E2 menos E3. Y voy a hacerlo un poquito más pequeñito
para que nos quepan las demás. Para la rama número 5, el voltaje 5, ¿dónde está la rama 5? Acá, debe ser E3 menos E1. Para la rama número 6, el voltaje, en este caso, la referencia debe ser acá menos y más, entonces debe ser E5 menos E3. Para el branch 7, el voltaje va en ese sentido, debe ser E5 menos 0, entonces es directamente E5. Y para el branch número 8, tenemos acá, la corriente va en ese sentido, esta es la terminal positiva y esta es la terminal negativa, entonces sería menos E4. Esas serían las ecuaciones que yo debería de colocar para KBL. Pero como nosotros estamos tomando en cuenta que KBL la está formando a partir de la matriz inversa, no inversa, la matriz transpuesta de incidencia A, esta matriz, estamos formando A inversa por V, digo no por E. ¿Sí? Entonces directamente estamos tomando estas relaciones de signos que vienen acá y tenemos algunos cambios, entonces vamos a ver cuáles son esos cambios. Voy a ir a MATLAB y voy a tomar una captura de pantalla a ese pedacito donde nos está escribiendo KBL. Ahí está. Y me salgo de acá. Herramientas, una captura de este lado. Y vamos a Metamorph. Y la pegamos acá. Y vamos a comparar. Entonces, ¿qué tenemos de diferencia? Para V1 me dice que es E4 menos E1. Y ya vimos que acá tenemos E1 menos E4, entonces está cambiado. Para V2 dice que es E1 menos E2, sí corresponde. Voy a poner una flechita de que sí, y una flechita que no. Esta sí corresponde. Para V3, que es esta de acá, S2 también corresponde. Para B4, E2 menos E3 también corresponde. Para B5 dice que es E3 menos E1, acá no corresponde. Entonces voy a señalar las que no corresponden con amarillo. Esta. Para V6 dice que es E5 menos E3, está al revés también. Y para V7 S5 sí corresponde, y para V8 es menos E4 sí corresponde. Entonces, ¿cuáles fueron las que no correspondieron? Precisamente en las que teníamos nosotros esa pequeña duda de los signos. Es en la primera, en V1, en la 5 y en la 6. Entonces, si nos vamos a la parte de las relaciones de rama, que son las que tenemos de este lado apuntadas, que tapé. Si nos vamos a la 1, resulta que es esta de acá. Si nos vamos a la 5, es esta de acá. Y si nos vamos a la 6, es esta de acá. Y precisamente son donde están las fuentes. Donde está la fuente
de voltaje, y donde está, digo, la fuente de corriente, donde está la fuente de voltaje y donde está la otra fuente de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que coincida con lo que teníamos en KBL? Bueno, pues necesitamos nosotros cambiar el signo, ¿no? ¿Qué signo cambiamos? Bueno, pues si multiplicamos todo esto por menos 1, vamos a tener, pues, que esto sería E1 menos E4, ¿no? Directamente. Entonces, si nosotros pasamos esta ecuación, si nosotros pasamos de este lado, o más bien para que quede igual, esto lo debemos de pasar de este lado, ¿no? Entonces nos quedaría V1 igual a E4 menos E1. Pero no sería igual, porque acá sería V1 menos E4 más E1. Entonces lo único que cambiamos es el valor de nuestra fuente de voltaje que tenemos. Y entonces, sí necesitamos cambiar los signos de estos elementos. Entonces, si hago el cambio de esos signos, de estos elementos, vamos a ver que ya va a coincidir KBL con lo que veníamos manejando. Entonces lo voy a hacer rápidamente. Y me voy nuevamente a MATLAB. ¿Dónde está el MATLAB? La máquina virtual. Entonces voy a cambiar, sería menos 1, menos 10 y menos 2. F5 para correr. Ahí está corriendo. Y voy a tomar nuevamente una captura en lo que son esas ecuaciones de voltajes de Kirchhoff. Voy al Metamorphy. Voy a borrar esta que tenía. Y voy a colocar la nueva. Y ahora comparemos con las ecuaciones que pues veníamos manejando antes de meter la parte de la matriz transpuesta de incidencia para que agilizara el proceso, ¿no? Entonces vamos a checar rápidamente, ya se nos está terminando el tiempo, tenemos 5. Voltaje 1, E1 menos E4. Voltaje 1, E4 menos E1, achis. Los mariachis. Es que cambiamos solamente el de incidencia. Si no hicimos ningún cambio acá, ¿no? E1, 2, 3, E2, E1, E1, 3, E1, 6, E1, 6, E1, 6. Este debe ser negativo, que es lo que hicimos en este cambio. Ok, no, quedó igual entonces. Sí, KBL queda igual con esta forma. Y la matriz, entonces, esta de incidencia de las relaciones de rama son las que estamos cambiando. Ok, pero tiene que ver con esta relación. Si se dieron cuenta, las que estábamos, o las que estamos diferentes, son las que están en las fuentes. Que era esta de acá, la 1, la 5 y la 6. Son las que estaban al revés. Y son las que tienen relación con las fuentes. Y 1, 10 volts y 2 amperes. Entonces, sí, lo voy a checar bien, pero ya estamos encontrando un poquito de cuál es la relación. Entonces, en la siguiente sesión, de hecho, a ver cuándo ponemos. Bueno, pues el día de mañana ya les resuelvo. Nos conectamos y resolvemos esa parte de cómo van por fin las fuentes. Ahorita lo que vimos fue que trabajando la forma normal donde escribíamos KCL y KBL,
tenemos una pequeña diferencia en lo que es la representación solamente con KCL y transpuesta con la matriz de incidencia transpuesta por el vector de voltajes nodales. Tenemos una diferencia justamente en donde son las fuentes, en esos elementos, ¿no? En el branch 1, en el branch 5 y en el branch 6. 1, 5 y 6, con respecto a cómo nosotros deberíamos escribir KBL. Y ese cambio que tenemos utilizando esta relación se va a componer checando el signo de estas fuentes, que son precisamente la del branch 1, la del branch 5 y la del 6. Nada más que sí necesito revisarle bien. Y ahora sí, el día de mañana ya les confirmo cómo van a ir. Si las fuentes de corriente van a ser positivas o negativas, y las fuentes de voltaje van a ser positivas o negativas, dependiendo de lo que cheque en la literatura. Porque estos detalles que tenemos acá, pues se van a arreglar como cuando modifiquemos estas relaciones de Raman en estos lugares. ¿Vale, jóvenes? Sí, profe, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Ok. profe. Entonces, pues mañana nos conectamos, jóvenes, y ya les resuelvo bien, y ahora sí ya podemos trabajar. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál forma se les hace más fácil? ¿Trabajarlo desglosando el árbol, sacando KCL y KBL de forma independiente y luego las relaciones de rama? Y con esa forma tenemos que escribir ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la ecuación 20, ¿no? O esta nueva forma donde solamente vamos a escribir nuestra matriz de incidencia A, checamos cuáles son las matrices para nuestras relaciones de rama, la matriz N y el vector de fuentes independientes, y directamente en MATLAB las ponemos y resolvemos. ¿Qué se les hace más fácil? Para ¿La mí primera esta. metodología o esta? Esta. ¿Qué dicen los demás? Las ecuaciones. Sí, profe. Igual, profe, la matriz. Ok, pueden trabajar cualquiera, no hay problema, pues el resultado nos debe dar el mismo. Nada más es la forma en la que vamos a resolver, ¿no? Por ejemplo, esta, pues a mí se me hace un poco más cómoda también, porque pues solamente coloco esta matriz, coloco al inicio cuáles son mis vectores, y en la parte de solución agrego las variables más, ¿no? Que necesito. Y resuelve 3 ecuaciones, nunca vamos a cambiar. En cambio, la primera, desglosábamos pues KCL, KBL, y por cada una de estas teníamos que escribir todas las ecuaciones, y también teníamos que escribir las ecuaciones de la relación de rama. Entonces, si nos dan un sistema donde tenemos, no sé, 8 nodos y 20 ramas, bueno, pues tendremos que escribir ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la que nos corresponde, ¿no? 30. Y para resolverla también, solución, solve, ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 30. Y es, pues un poquito más de talacha, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor esta es más cómoda, pero es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, la que quieran ustedes trabajar, no hay ningún problema, el resultado nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces, gracias, jóvenes, me despido, los vemos mañana y ya les traigo bien cómo se implementa. Sí, profe, muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Profe.